Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a leer en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a ver el contexto de este pasaje. La carta a los filipenses fue escrita por Pablo desde la prisión, dirigida a una iglesia que él amaba profundamente. En el capítulo 2, Pablo presenta el ejemplo de Cristo como modelo de humildad y obediencia. A lo largo de este capítulo, en los versículos 12 y 13, Pablo exhorta a los creyentes a trabajar en su salvación con reverencia, confiando en que, a su vez, Dios también obrará en sus vidas. Vamos a explicar un poquito estos pasajes. Primero, la salvación es un regalo de Dios por gracia. No es algo que podemos lograr, alcanzar con méritos humanos. Como en Efesios 2, del 8 al 9, afirma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Sin embargo, una vez salvos, nuestra vida debe reflejar esta gracia mediante una transformación continua. El ocuparse de la salvación no implica ganarla, sino vivir de acuerdo con ella. Segundo punto. Con temor y temblor no significa vivir con miedo paralizante. Se refiere a una reverencia profunda y una seriedad ante la santidad y grandeza de Dios. Este temor reverencial nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra responsabilidad de vivir conforme a su voluntad. Tercer punto. Dios produce el querer y el hacer. La frase clave en este pasaje es: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que no estamos solos en este camino. Dios, en su infinita gracia, no solo nos da el deseo de vivir una vida santa, sino que también nos capacita para hacerlo. En su Espíritu Santo, es su Espíritu Santo el que obra en nosotros, transformando nuestra mente y corazón. Esto incluye lo que hemos dicho antes, el querer. Dios alinea nuestros deseos con su voluntad, y el hacer nos da la capacidad para llevar a cabo sus propósitos. Esto nos libera de confiar únicamente en nuestras fuerzas y nos anima a depender del Espíritu Santo. En conclusión, no debemos descuidar nuestra salvación mientras estamos aquí. Debemos trabajar diligentemente en nuestra propia santificación y en vivir una vida que agrade a Dios. Y todo esto recordando que contamos con la ayuda de Dios. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias, Padre, por un día más de vida, porque podemos venir a ti libremente, Padre. Queremos orar, entregar el culto de hoy, Padre, en tus manos, que sea de bendición para nosotros. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro alma, Señor. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, Padre, y ayúdanos a seguirte, Padre, de todo corazón y seguir creciendo en ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra en esta mañana. Así que quiero invitaros a que tengamos abierto el libro de los Hechos en el capítulo 19. Vamos a concluir la segunda parte del capítulo 19, que es un capítulo bastante interesante. La semana pasada nos quedamos en la primera parte del capítulo 19, nos quedamos en ese episodio en el cual pues había unos exorcistas ambulantes que eran judíos, un tal Seba, ¿no?, que tenía 7 hijos, y pues se fueron allí en comitiva a expulsarle el demonio a una persona que estaba poseída por un demonio, y pues que tuvieron la maravillosa idea de decir, pues
te expulsamos el demonio en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Se acuerdan? ¿No? Y pues el demonio les dijo, pues a Pablo conozco, a Jesús también conozco, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el demonio saltó sobre ellos, los humilló, los golpeó, los dejó desnudos y tuvieron que huir de allí pues humillados, ¿no? Y de allí pues también desarrollamos un poco una enseñanza acerca de tener reverencia y de saber cuando nombramos el nombre del Señor, de saber qué es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Y a raíz de ese episodio nos dice esa última parte de ese relato que toda Éfeso, toda la ciudad de los efesios tuvieron temor y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Y ahora pues enlazamos con el versículo 18 para culminar este capítulo 19 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En la primera parte del versículo 18 del capítulo 19 del libro de los Hechos, queridos hermanos, se nos presenta una actitud de arrepentimiento por parte de los creyentes de la ciudad de Éfeso. Tenemos que tal vez era muy probable que los creyentes de la ciudad de Éfeso no tenían mucho tiempo creyendo. El Evangelio era algo relativamente nuevo y había muchísimos que estaban intentando adecuar pues, su vida, su día a día, con la vida del Evangelio. Y es probable que se encontraran viviendo un poco un cristianismo pues a la ligera, ¿no? Dice la palabra que el temor de Dios había invadido la ciudad y a raíz de eso pues muchos venían y estaban confesando, ¿no? O sea, venían y públicamente confesaban, yo estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello. Seguramente lo hacían en un contexto de iglesia, en un contexto donde se reunían los hermanos, pues había un líder allí o habían varios líderes que se reunían, escuchaban las confesiones, oraban unos por otros, oraban por esas personas, pedían perdón por los pecados y tomaron conciencia. La gente iba tomando conciencia en Éfeso, de lo importante que la vida cristiana estuviese coherente o fuese coherente con el evangelio que habían escuchado, ¿no? Por ello vinieron pues confesando y dice la palabra dando cuenta de sus hechos, de lo que habían hecho, ¿no? En el versículo 19 se nos narra que muchos de los que habían venido confesando las cosas que habían hecho mal o que no habían hecho bien, era muy probable que uno de los pecados más recurrentes que estaban cometiendo los creyentes en Hechos era la práctica de la magia. Probablemente era algo muy difundido allí en la ciudad de Éfeso y pues ellos se dieron cuenta, como cayó el temor de Dios, se dieron cuenta que estaban practicando algo que a Dios no le agradaba, que era pues la superstición, la superchería y la magia, ¿no? Entonces era probable que sea uno de los pecados más recurrentes de los nuevos creyentes de la ciudad de Éfeso. La Biblia no nos dice si los que vinieron eran creyentes, o sea, trayendo los libros de magia o no creyentes. Es muy probable que la mayoría hayan sido creyentes, pues fueron las personas que fueron tocadas en su corazón con arrepentimiento y con temor de Dios. Entonces trajeron sus libros de magia y los hicieron una quema pública, ¿no? La práctica, aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, la práctica de la magia es una conducta anticristiana. ¿Por qué? Porque representa una práctica en donde se recurre a elementos de la superstición, se recurre a elementos que son ajenos a la palabra del Señor, al reino de Dios, para conseguir algo por medios que son ajenos a Dios, ¿no? Es como decirle directo, es como si cuando se practica la magia, es como si se le dijese directamente a Dios, ya que tú no me concedes esto, Señor, yo voy a utilizar estos elementos, ¿no?,
que son antiguas fórmulas e invocaciones a seres espirituales para lograr lo que yo quiero. Tú no te metas aquí en esta parte. Yo lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Una parte de la oración del Padre Nuestro que todos recordamos porque es muy conocido, ¿verdad? Es: Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? Y la práctica de la magia conlleva prácticamente a decirle a Dios en su misma cara: Señor, yo voy a hacer mi voluntad. En lugar de que se haga tu voluntad, del deseo de que se haga tu voluntad, yo voy a hacer mi voluntad. Y en lugar de recurrir a la oración para que se haga la voluntad de Dios, y dirigirle al Creador, yo voy a echar mano de prácticas mágicas para que se haga mi voluntad, para conseguir lo que yo quiero, para lograr mi cometido, ¿no? Y muchas de las prácticas mágicas nosotros sabemos que incluyen invocaciones a seres espirituales demoníacos, en ocasiones vestidos de luz, porque muchas veces la magia parece bonita, ¿no? Mira, utilizamos la magia para ayudar a los demás, para ayudarte a ti, y muchas veces incluso la magia se utiliza o este tipo de supersticiones se utiliza porque hay una magia más fea que está sobre ti, entonces se utiliza una magia más bonita que batalla contra la magia más fea y te saca el demonio feo y te mete el demonio bonito, ¿no? Pero demonio al fin, ¿no? Dice la palabra que Satanás se viste como un ser de luz, ¿no? Y hermanos, en esta mañana quisiera recordar esto para que tengamos muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Dice la palabra, lo hemos leído aquí hace poco, que el que Jesús decía: el que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros no podemos cometer la torpeza y la ingenuidad de decir, pues sí, hay magia bonita y magia fea. Toda la magia, todas las cosas que no pertenecen al reino de los cielos y que tienen un trasfondo oscuro, un trasfondo espiritual, un trasfondo de superstición y de prácticas y de fórmulas mágicas, es abominación a Dios, no forma parte de las prácticas cristianas. Y muchas de estas prácticas muchas veces parecen inofensivas, hermanos, y se mimetizan con la vida diaria y con la vida normal, ¿no? Pero en las Escrituras tenemos evidencia de que no son agradables a los ojos de Dios. Hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas prácticas, porque hay cosas que son muy sutiles, ¿no? De vez en cuando, pues, no sé, mira, voy a leer el horóscopo para ver más o menos cómo funciona. Mira, a ver si atina o no, si tal. Yo sé que esto no sirve para nada, pero por curiosidad, ¿no? Y ahí nos vamos enganchando, ¿no? El horóscopo. A veces yo he visto cristianos que dicen cosas así, bueno, si Dios quiere, toco madera. Todo eso son supersticiones, todo eso son cosas que no pertenecen al reino. A veces conocemos personas que nos dicen, pues esta persona es muy sensitiva a los espíritus y los espíritus le hablan y tal. Y hay personas que están muy dolidas porque han perdido un ser querido o porque tienen una situación en su vida, y es muy común, incluso entre cristianos, ir a preguntarle a esas personas, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Todas estas cosas, aunque parezcan light, aunque parezcan tonterías, son supercherías, pertenecen a la brujería, a la magia, y nosotros los creyentes tenemos que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Son muy sutiles porque se nos atraviesan en el día a día, queridos hermanos. Vamos a ir brevemente a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y quisiera traer esta palabra a colación porque viene muy a cuenta, ¿no? Colosenses capítulo 2. Dice la palabra: mirad, atención, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. 2:8. Lo pensé, pero no lo dije. 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí tenemos dos mundos, dos áreas, dos atmósferas que son antagonistas. Los rudimentos del mundo, las tradiciones de los hombres y según Cristo. Allí tenemos que saberlo diferenciar. El versículo 8 de Colosenses capítulo 2 es un llamado a ser sabio y a ir con cuidado, a que nadie nos engañe con filosofías y con huecas sutilezas. La palabra original de sutilezas allí se traduce como engaño, traiciones, cosas que aparentan ser buenas, pero que a la postre, que al final no lo son, según las tradiciones de los hombres, es decir, todas las cosas que los hombres suelen hacer, que es común, que es normal, que forma parte de la vida diaria, ¿no? Todas las cosas que la gente suele hacer, de acuerdo a los rudimentos del sistema de valores del mundo, y no según lo que nosotros deberíamos hacer, que es según Cristo, según su palabra, según el Evangelio. Y dice la última parte del versículo 8, ¿no? Hacer las cosas a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Versículo 9. Y este versículo es muy precioso. Dice, porque en él, está hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí Pablo sigue diciendo a los colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Jesús habita, mora, vive toda la divinidad. O sea, Él no es 85% Dios, no es 92% Dios, no es 97,3% Dios. Él es todo Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y nosotros como creyentes, hermanos, y esto tenemos que tenerlo clarísimo, no tenemos necesidad de buscar llenar nuestras inquietudes fuera de lo que está sellado con lo del reino de Dios, fuera de Cristo. No tenemos necesidad, no debemos llenar nuestras inquietudes con cualquier cosa. No, que esta persona, los espíritus le hablan, no, que esta persona es muy sensitiva por algo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estos tipos de magia, de superchería o de prácticas ajenas a Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, porque lo dice, por lo que dice precisamente el versículo 10. ¿Y qué dice el versículo 10? Esto nos lo vamos a llevar en nuestro corazón en esta mañana. Y vosotros, que somos nosotros, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo dice que estamos nosotros en Jesús? Completo. Dilo en voz alta. ¿Cómo dice que estamos nosotros en Jesús? Completos. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, somos completos. Estamos completos en Él. No tenemos necesidad de ir a buscar en ningún otro lado, ninguna otra cosa que nos llene nuestras inquietudes, porque estamos completos en Él. Él es quien nos llena, Él es quien cierra el círculo, Él es quien abre puertas y ninguno puede cerrarla. Él es el medio, Él es el camino para llegar a Dios Padre, ningún otro. Yo esto siempre, aunque suene raro, siempre lo he dicho en esta iglesia, sin Jesús no hay Dios. Sin Jesús no podemos conocer a Dios, porque Él es el camino, Él es el medio, Él es el Padre se ha revelado a través de Jesús, y sin Jesús no hubiésemos podido nunca conocer a Dios. Él es la vida, Él es la verdad. Una de las máximas de la Reforma Protestante es precisamente solo Cristo, porque la iglesia se estaba desviando a utilizar otras cosas para llegar a Dios, y la Reforma Protestante dice no. En Cristo estamos completos, solo Cristo, nada más fuera de Él es, porque Él es quien nos completa, porque solo en Él estamos completos. Colosenses 2, capítulo 10. Hermanos, si nosotros como creyentes necesitamos cualquier otra cosa, donde sea que nos complete como creyentes o como seres humanos, deberíamos revisar qué tipo de evangelio estamos siguiendo o estamos viviendo. ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? Hechos, capítulo 4. Vamos a volver a Hechos, pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Parte de la predicación de Hechos, capítulo 4, versículo 12.
Esto es lo que representa el nombre de Jesús para nosotros los creyentes. Hechos 4:12. Y en ninguna otra persona, en ningún otro nombre, en ningún otro lado hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es de Él. Estamos completos en Él. Somos completos en Él. Aleluya. Seguimos con el capítulo 19. Y vamos al versículo 19. De Hechos, correcto, un poquito más adelante. Asimismo, Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿no? Aquí tenemos un montón de creyentes que era común en ellos practicar la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, ¿no? Era pues común que tuviesen sus libros con sus pócimas, qué sé yo, pues aquí está y sus rezos, aquí el encantamiento para 7 años de mala suerte del enemigo, y aquí pues la poción mágica para que se enamore de ti a primera vista, ¿no? Y tal. Todo ese tipo de cosas, porque casi siempre pues la magia es para lograr nuestros propios cometidos, ¿no? Y dice la palabra que los quemaron delante de todos. Probablemente llegaron a una plaza pública y ahí tiraron todos los rollos y los libros y las cosas de magia y todo, y ahí pues hicieron una hoguera y quemaron todos esos libros. Y el apóstol, al evangelista Lucas, consideró relevante comentar el precio de todos los libros quemados. Dice la palabra que entre todo costaban 50,000 piezas de plata. Es un poquito difícil poder hacer una equivalencia entre lo que costaba en ese tiempo y en dinero de ahora. Pero a mí se me ocurrió darle un poquito una vuelta y pensar, piezas de plata, ¿qué podía ser una pieza de plata? ¿No? Podía ser un lingotillo o una moneda o una especie de, qué sé yo. Más o menos, 1 euro más o menos, o 2 euros, que es una moneda que pesa casi 10 gramos. 1 gramo de plata hoy en día cuesta casi 1 euro. O sea, una moneda como de 2 euros costaría pues unos 10 euros, más o menos, ¿no? Entonces imagínate que por muy pequeña que sea la pieza de plata, tendría que ser como una moneda. Por la medida chiquita de una pieza de plata serían 10 euros, ¿no? Hoy en día. Entonces, por 50,000, estamos hablando como de $500,000 de euros en libros de magia, que se convirtieron en lo que tendrían que convertirse, en cenizas y quemarse, ¿no? Y dice la palabra que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Durante ese tiempo, a título de curiosidad, durante ese tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, escribió la primera carta a los Corintios, ¿no? Ya hemos hablado de que Lucas, por alguna razón, nunca nombra los episodios en donde Pablo pues se sienta, pues bueno, ahora voy a escribir los Corintios, y tal, y se sentó. Y Pablo se sentó en la casa de tal y empezó a escribir, tal. Lucas nunca lo nombra, ¿no? Sin embargo, pues durante ese periodo de los Hechos, pues se escribieron la mayoría de las epístolas paulinas, ¿no? Versículo 21. Pasadas estas cosas, quiere decir todo lo que pasó con los libros de magia y todo eso, mientras estaba Pablo en Éfeso, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, este era Timoteo y otro llamado Erasto, se quedó por algún tiempo ahí en Asia, ¿no? En esta parte de la palabra, pues nos enteramos que Timoteo también estaba con él allí en Éfeso, que no lo sabíamos, ¿no? Probablemente había ido a asistirle pues en su trabajo misionero. Y dice que Pablo se proponía a regresar a Jerusalén, ¿no? Entonces le dice a Timoteo y a Erasto, váyanse allí a Macedonia, a la parte norte de Grecia, probablemente a la zona de Filipos y Tesalónica. Y Pablo pues hizo esos planes que vimos allí. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino.
¿Se recuerdan cuando decimos camino, de quién estaban hablando? De los cristianos, le llamaban el camino, ¿no? Entonces los cristianos se vieron envueltos en un disturbio no pequeño, quiere decir un disturbio grande, ¿no? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El evangelista utilizó nuevamente el término camino para referirse a los cristianos, ¿no? Y a continuación acabamos de leer la historia que todos conocemos y que probablemente tenemos en nuestros subtítulos allí en nuestras Biblias, de el alboroto en Éfeso, que fue un alboroto, pues, muy alboroto, ¿no? La semana pasada vimos que Éfeso era famosa por contener una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Artemisa, o la diosa Diana para los latinos. Para los romanos era la diosa Diana, ¿no? Era la misma, pero con otro nombre, ¿no? Y esta diosa, este templo, atraía a miles de personas que viajaban a Éfeso para ir a rendir culto a esa deidad, ¿no? Y dijimos que era una de las edificaciones, este templo más grande de la época, probablemente la más grande de toda Asia Menor. El templo estaba construido de mármol, todo de mármol, y tenía unas columnas, tenía 127 columnas. Las columnas elevaban el templo hasta los 18 metros de altura, tenía unos 18 metros de altura. 18 metros es como un edificio de 5 plantas, más o menos. Si veis, cuando paséis por la CaixaBank, ese edificio que está arriba es de 5 plantas. Imagínate, así de alto era el templo de la diosa Diana, ¿no? Ahora mismo vemos un edificio de 5, pues parece un poco pequeño, ¿no? Sobre todo si vivimos en Nueva York o una ciudad así como con tantos rascacielos. Pero en esa época, levantar un edificio con 127 columnas de mármol de 18 metros era una proeza, era una cosa arquitectónica pues fuera de serie, ¿no? El largo y el ancho del templo era más grande que un campo de fútbol profesional. Medía 130 metros de largo por 60 y pico metros de ancho. El templo, nada más el templo, ¿no? Y 127 columnas, ¿no?, que sostenían pues el techo, ¿no? El templo estaba ubicado más o menos a unos 2,5 kilómetros a las afueras de la ciudad, del centro de la ciudad de Éfeso, al este de Éfeso, ¿no? Un poco en las afueras, ¿no? Y esta diosa, la diosa Artemisa, era la diosa de la caza, ¿no? De la caza, de la pesca, pero también era la diosa de la... ¿cómo se dice? De la fertilidad. De la fertilidad. De hecho, se han encontrado estatuas, figurillas de la diosa, y es la representación, es una mujer desnuda, eso lo podéis ver en internet, Google Artemisa o Diana, y vas a encontrar una mujer como con, no sé, 20 o 30 pechos, así con mucho pecho, ¿no? Mucha pechonalidad. Mucho, precisamente por alusión a lo que era la diosa de la fertilidad, ¿no? Si es fértil, pues tiene muchos hijos, y si tiene muchos hijos, pues necesita mucho pecho, pues es lo que hay, ¿no? Para dar de comer, ¿no?
Pero lo que había en el templo, aunque en el templo habían estatuas de esa diosa, el centro de la veneración, era curioso, yo no sabía esto, investigando esto lo supe. Lo que había en el templo, o sea, el centro de la veneración era una piedra. Lo que ellos adoraban allí era una piedra que había venido del cielo. Probablemente lo más seguro es que es un meteorito, que vieron en su momento que hizo la luz, el golpe y tal, como ese meteorito que cayó hace unos años en Rusia, ¿se acuerdan? Que rompió cristales y todo eso. Y seguramente habrán visto dónde cayó el meteorito, habrán ido a buscar el meteorito y ahí lo tenían. Dijeron, pues esta es la diosa Diana que bajó de Júpiter, dicen por allí, que bajó del cielo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues crearon el templo y pues esta es la diosa, ¿no? Y representaron a la diosa, pues de esa manera, ¿no? Y la ciudad de Éfeso era famosa por este templo, ¿no? Y obviamente cuando hay una edificación muy famosa donde vienen muchas personas, lo que proliferan son los comerciantes y los que hacen las figuritas de plata, ¿no? Lo hacían aquí, ¿no? Para que compraran los feligreses y se llevaran sus templecillos allí. Si vivían lejos, pues ponían su altar y hacían su culto a su diosa para que no tener que ir todo el tiempo allí a tal, ¿no? Y como cuando vas a cualquier parte, ¿no? Que te compras tu templecillo de Diana para ponerlos en imán en la nevera, ¿no? ¡Ping! Aquí. Yo estuve en Éfeso y ahí está la figurita con todos los pechos allí, muy curioso. ¿No? Y la camiseta, ¿no? Yo adoré a Diana, una cosa así, ¿no? Es así. Entonces, pues eso era lo que proliferaba en ese tiempo, ¿no? Y dice la palabra que se nos menciona que había un platero, ¿no? Platero no era el burro de Juan Ramón Jiménez, de Platero y yo, era un platero porque trabajaba la plata, ¿no? Hacía las figurillas de plata. Probablemente se llamaba Demetrio, probablemente era el que hacía los moldes o el diseño de los moldes en donde echaban la plata y creaban pues las figurillas y todo eso. Y los artesanos pues las vendían en los chiringuitos ambulantes ahí alrededor del templo. Y dice la palabra que reportaba buenas ganancias a los artífices, ¿no? En el versículo 25 dice que Demetrio se dirige a sus compañeros del gremio, ¿no? Y les dice precisamente que esa actividad les reportaba riqueza, ¿no? Es curioso, no decía, bueno, esto es lo que nos da de comer a nosotros, o lo que nos permite a nosotros y a nuestra familia vivir dignamente. No, les reportaba riqueza, les estaba haciendo ricos, porque era la cantidad de personas que venían allí, era mucho, ¿no? Y en medio de la reunión, del discurso de este Demetrio, ahí con sus colegas, con su gremio, menciona el nombre de Pablo, ¿no? Porque Pablo había persuadido a muchos de que esos no eran dioses. De hecho, es curioso porque ese sermón Pablo lo da en Atenas, si se acuerdan, hace unos capítulos pues lo vimos, que Pablo dice en Atenas que Dios no es un Dios que habita en templo hecho de mano de hombre y que esas estatuas que se hacen con oro y con plata no son dioses, y el mensaje había viajado desde Atenas unos cuantos miles de kilómetros hasta allí, hasta Asia Menor, hasta Éfeso, y lo conocían, ¿no? A pesar de que no había internet, de que no había televisión, ni había todo eso, pues el mensaje del Evangelio se estaba llevando en todos esos lugares, ¿no? Y dice, tenemos el riesgo de que nuestra diosa, de que la grande Diana o Artemisa de los Efesios, pues se arruine su reputación, ¿no? Y su templo también. ¿Y qué pasa? Pues que se nos cae el negocio también, ¿no? Versículo 28. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Aquí pasó algo, ¿no? Comenzaron a gritar tanto que yo creo que comenzó a llegar la gente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y comenzaron a llegar más personas y todo el mundo empezó a decir, aquí están atentando contra nuestra diosa, aquí está pasando, quieren arruinarla y tal. Y se empezó a correr la voz y toda la ciudad, dice la palabra, que se llenó de confusión. Y a una, quiere decir, pues, todos al unísono se lanzaron al teatro
Cuando decimos teatro, era seguramente pues una especie de lugar abierto en donde se hacían pues obras, canciones, ese tipo de cosas, arte, donde se hacía arte, ¿no? Que era un lugar abierto y un lugar grande. Se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aquí es muy parca la explicación que da Lucas, pero seguramente Gayo y Aristarco pues formaban parte de la comitiva de Pablo que estaba predicando la palabra allí en Éfeso, y pues se encontraban allí cerca, pues en alguna calle ahí con la guitarra cantando Jesús te ame, repartiendo trataditos, y cuando se dieron cuenta que la turba que estaba ocurriendo eso y que estos eran amigos, mira, están los amigos de Pablo, los cogieron y se los llevaron con la turba y se los llevaron ahí al teatro, ¿no? Nos dice la palabra que estos dos eran macedonios, compañeros de Pablo. Y dice, versículo 30, y queriendo salir Pablo al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron el recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo, pues, al escuchar eso y que se llevaron a sus amigos y eso, dice, no, pues yo voy y pongo el orden allí, ¿no? Por lo menos me presento, porque el problema lo estoy creando yo, ¿no? Y pues los discípulos le dijeron, no, quédate aquí, que hay una turba enfurecida allí y vas a salir mal parado, quédate aquí, por favor. Y probablemente habían autoridades de la ciudad que se habían convertido o que sentían simpatía hacia Pablo, también le mandaron el mensaje, quédate allí, que conocemos a estos locos y vas a salir mal parado, quédate allí y no salgas, quédate. Y le enviaron a decir que no fuese al teatro. Versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. A mí me da risa este versículo. Los más, es decir, la mayoría, no sabían ni por qué se habían reunido. Imagínate, estaba todo el teatro reunido y había unos por acá que Sánchez dimisión y otro por allá, abajo el patriarcado, no sé qué, y otro por allá diciendo, bajen los impuestos. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Estaban todos confundidos, ¿no? Y los más ni sabían por qué se habían reunido, ¿no? Le preguntaban, ¿y tú por qué estás aquí? No, yo sé, yo estaba comprando tomates en el mercadillo, pasó la turba y aquí me meto yo también, ¿no? Porque donde van todos aquí voy yo, aquí algo estaremos haciendo bien aquí. Y eso es muy común, ¿no? Que la gente pues haga estas cosas colectivas, ¿no? En donde pues si van todos, pues ahí también me meto yo. Dice que los más no sabían por qué se habían reunido, ¿no? Y versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, ¿no? Sacaron a tu hijo. Sí. Empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Este Alejandro no se sabe quién es, pero probablemente era algún vocero de la comunidad judía que vivía allí en Éfeso. Probablemente pues tenía algún tipo de relevancia, era buen orador, era elocuente y lo habían como señalado para que hablara en nombre de los judíos en la turba. Es probable que lo que ocurriese allí era que los judíos, por su religión y por su cultura, tenían como costumbre y como premisa de vida no meterse en la cultura de los pueblos donde estaban. O sea, cuando ellos llegaban a otro pueblo, no es que se ponían a predicar, quemen el templo de Artemisa, no, los judíos hasta el día de hoy no suelen hacer proselitismo de su judaísmo. Ellos no salen a predicar, somos judíos, circuncídate, hijo del diablo. No, ellos no saben, no hacen proselitismo. Ellos simplemente, como es su raza, como es su cultura, ellos se instalaban en un lugar, pues montaban su sinagoga allí y ellos se congregaban allí. Si había alguna persona que comenzaba a interesarse por la religión judía y quería añadirse al judaísmo, pues se hacía prosélito. Si habían otros que les gustaba lo que hacían allí, porque les gustaban las canciones o les gustaba lo que enseñaban allí, pues se hacía temeroso de Dios, como ya lo hemos comentado antes. Pues sí, también iba allí pues al templo y no tenía necesidad pues ni de circuncidarse ni de hacer ninguno de los ritos que los judíos hacían, pero
frecuentaba pues eso, ¿no? Y los judíos no se metían con las religiones y con los dioses de donde estaban esos lugares. Probablemente la lectura que yo le doy a esto es que probablemente Alejandro lo que quería era hablar en nombre de los judíos para decir, nosotros no tenemos vela en este entierro, nosotros no sabemos que no hay que adorar a otros dioses, pero nosotros nos ceñimos a nuestra religión y estamos aquí tranquilitos, nosotros no somos. Ellos se querían diferenciar de esa religión nueva que había venido de Jerusalén, de Israel, que era el cristianismo. Entonces, probablemente él quería trazar esa línea, ¿no? Y cuando se levantó y lo vieron que era un judío, pues empezaron a gritar, dice la palabra, que estuvieron gritando por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Imagínate una turba allí metida en una plaza, yo no sé cuántas personas habrían allí, normalmente los historiadores dicen que en Éfeso vivían unas 200.000 personas, pues habían unas cuantas allí en el teatro gritando por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Eso nos da una idea un poco del fanatismo y de la idolatría que tenía el pueblo en Éfeso. Versículo 35. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? La imagen venida de Júpiter era probablemente la roca, es el meteorito que cayó. 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es decir, no se puede negar, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Qué pasó aquí? En medio del alboroto se levanta una persona cuyo título es el escribano. El escribano era una especie como de gobernador, era como el líder, como un alcalde o como un gobernador, ¿no? Era la autoridad de la ciudad, ¿no? Y tomó la palabra cuando la gente, yo creo que se cansó, porque después de 2 horas gritando, grande Diana de los Efesios, grande Diana, por 2 horas, ya la gente pues cuando empezaba ya a estar un poco afónica y a cansarse, pues digo, bueno, vamos a calmarnos un poco y comienza a hablar, ¿no? Y no lo vamos a leer la última parte, pero les voy a hacer un resumen rapidito de lo que ocurrió. El escribano lo que les dice a los que estaban ahí reunidos es que tengan cuidado con el alboroto. Ojo con el alboroto, ¿no? ¿Por qué? Porque después les dice, si Demetrio y el gremio de artesanos tiene algo en contra de Pablo, pues que lo lleven a los tribunales, que sigan los caminos regulares. Estos que están aquí, Timoteo, Aristarco y el otro, no han blasfemado contra Diana, no han hecho nada, así que no podemos culparlos de nada. Pero tenemos que tener, les dice él a la multitud, que tenemos que tener mucho cuidado con estos alborotos, porque estos alborotos no les gustan a los romanos. Recuerden que eran colonias romanas. Y si los romanos ven que estamos haciendo un alboroto, los culpables vamos a ser nosotros, los efesios, y nos van a quitar los privilegios que nos han dado, que hemos ganado los romanos, que los romanos nos han concedido, qué sé yo, tenían privilegios con respecto a lo de la diosa y ese tipo de cosas. Entonces les dijo, vamos a ser sabios y vamos a quedarnos calladitos. No vaya a ser que los romanos vean que los alborotadores somos nosotros los que estamos alterando el orden público y manden una comitiva de militares y nos hagan, ¿cómo se llama? Cuando nos mandan a ir a la casa, un toque de queda y ese tipo de cosas, ¿no? Porque precisamente por ese alboroto. Entonces la gente dice que se cayó la boca y despidió la asamblea, ¿no? Y allí concluye el capítulo 19. Pero me gustaría concluir, hermanos, con una pequeña reflexión acerca de lo que ocurrió allí en Éfeso. Y cómo podemos comparar esto que pasó con lo que nosotros vivimos en el mundo hoy en día. Yo creo que, hermanos, algo parecido ocurre hoy en día en este mundo cuando el Evangelio, cuando la palabra del Señor toca las vacas sagradas de este mundo, ¿no? ¿Qué hace la gente?
La gente se enardece, se retuerce y se vuelven como locos. Pasa como en Éfeso, igual, una locura llena de confusión, donde todos van como una turba enardecida, pero la mayoría no sabe ni por qué está ahí. Así es el mundo en que vivimos hoy en día, ¿no? Simplemente porque va con la corriente, ¿no? Y es fácil, queridos hermanos, es fácil dejarse llevar por la turba que pasa. Es fácil. Porque la confusión que tiene el mundo hoy en día se predica en la televisión, se enseña en los colegios y en las universidades, se protege mediante leyes que proponen los gobernadores de turno. Se incluye en el arte, como por ejemplo las películas de estos torcidos y degenerados de Hollywood, se normaliza en las redes sociales, se castiga y se condena al ostracismo a aquellas personas que van en contra de la turba enardecida, ¿no? Cuando tú no gritas sus consignas, grandes Diana de los Efesios, allí van en tu contra. Cuando no te vistes tú de sus colores, ahí van en tu contra. Cuando no aplaudes sus victorias, cuando no lloras sus derrotas, es porque tú no estás, porque no formas parte de la turba enardecida, hermanos. Y es fácil dejarse llevar por el sistema actual. Al igual de lo que hablamos con respecto a la magia, que es muy sutil, ¿no? Es fácil dejarse engañar por la filosofía del mundo y por las huecas sutilezas, ¿no? De lo contrario, la Biblia no nos estaría advirtiendo en contra de ello, ¿no? Hoy en día hay templos de Diana en cada esquina donde nosotros salimos, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? No me toques, no me toques, no me toques mi derecho a abortar, ¿no? Porque me vas a escuchar gritando por 2 horas mis consignas. No me toques mi derecho a concebir mi sexualidad como a mí me parece, porque me vas a escuchar gritando por 2 horas mis consignas. Me vuelvo loco si me tocas mi vaca sagrada, ¿no? No me toques mi derecho a decirte cómo tienes que pensar, porque me vas a escuchar gritando por 2 horas mis consignas. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir, hermano. Ese es el mundo que nosotros... Lamentablemente es así. Y si el mundo en donde nos toca vivir es así, igualmente tenemos nosotros, aunque nos griten las consignas, compartir, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nuestro papel, hermanos, no está dentro de la turba confundida, está fuera. No podemos estar gritando las mismas consignas. Somos llamados a tener sabiduría y estar fuera de la turba y tener claridad de pensamiento, saber en quién hemos creído, caminar firmes sobre la roca que es Jesucristo y su evangelio, permanecer firmes en la roca inconmovible de los siglos. La turba que se confunda, que diga todas las consignas y todos los cánticos que le dé la gana, pero nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y tenemos que estar firmes caminando en el evangelio. No nos podemos mimetizar con la turba, no nos podemos meter un día a la turba y salir otro día. Queridos hermanos, tenemos que permanecer anclados en la roca que es Jesucristo y no ser movidos por nada ni por nadie. Por mucha filosofía y por muchas huecas sutilezas y por muchas cosas que todo el mundo haga, porque todo el mundo va en esa dirección, nosotros como creyentes tenemos que permanecer firmes en la roca inconmovible de los siglos. Firmes en quién hemos creído y en qué hemos creído. Ese es mi llamado, hermano, y ese es el llamado de atención que el Señor nos hace en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias, Señor, por tu palabra y por lo que podemos aprender del capítulo 19 del libro de los Hechos, Señor, en donde se parece tanto a lo que ha ocurrido, Señor, con lo que tenemos que vivir hoy en día, Señor. Hoy en día la gente va así, va en turba, enardecida, y que no le toquen su Diana, que no le toquen su diosa Artemisa, porque se levantan y gritan sus consignas, porque para ellos eso es todo, para ellos ese es su modo de vida,
para eso es lo que les trae riqueza a sus corazones. Pero nosotros, querido Señor, amado Dios, queremos ser esos creyentes que estén fuera de la turba. A nosotros no nos interesa ir con ellos. No, te pedimos en primer lugar sabiduría para no mimetizarnos con ellos, para no dejarnos arrastrar tal vez por lo pegadizo de los cánticos y de las consignas, para no dejarnos arrastrar porque todos van allí, porque mi amigo va allí, porque esta persona que conozco va allí, porque esta persona que admiro también va en esa turba, entonces siento la necesidad de juntarme con ellos. No, Señor, que nosotros podamos ser creyentes, que sepamos dónde estamos parados, que sepamos que estamos anclados en la roca inconmovible de los siglos, que no cambia. Tu palabra no cambia según lo que diga la turba, tu palabra no cambia según lo que el mundo predique, tu palabra no cambia según lo que las personas crean o según los tiempos cambien. No, porque tu palabra es inconmovible como tú, Señor. Eres inmutable, Señor.